mismo ser guapos el 2025 ya acabó, y yo sé cuánto les encanta que en este canal hablemos de... Así que ¿por qué no mejor vamos a darle esta bienvenida al 2026 con todas las peleas y las polémicas que protagonizó el sicario del micrófono en este pasado 2025? Luces, micrófonos, que comience el salseo. Realmente la primera polémica no ocurrió tal cual en 2025, sino en los últimos días del 2024, en el torneo Apertura, cuando en plena transmisión de TUDN, Cuauhtémoc Blanco bajó por los chescos a David eufórico por el gol que acababa de meter el América. La única razón por la que esta polémica del año pasado abre el video es porque literalmente el 2025 arrancó con un Faitelson reaccionando bastante tarde a este suceso y sintiéndose indignado por la majadería reaccionando en el mes de febrero, en un en vivo con el burro Van Rankin. ¿A ti te molestó cuando hizo el beso a Pipo? Sí. Mira, no, a mí me parece que... ¿Por qué la gente dice que fue una falta de respeto? No, es una falta de respeto, burro. ¿A ti te gustaría que... Tú tienes hijas como yo tengo hijas, que de pronto tus hijas te vieran en televisión, que yo hago ¿Un beso a Pipo? Pero es algo prosaico, algo sucio. Una cosa es decirte arriba la América, no pasa nada. Pero otra cosa es llevarte la cabeza... Pero para ver, ¿qué te asombra? La gente se asusta por eso. No. Además, el propio Faitelson escribió en su columna del diario La Opinión que TUDN ya estaba tomando medidas al respecto de este deplorable suceso, ya que el periodista fue a presentar una queja ante sus jefes. Sin revelar las medidas que tomará la empresa de Chapultepec, Faitelson dijo que las aplaude y las agradece, y agregó que Cuauhtémoc cayó en una escena vulgar totalmente reprobable. Faitelson no paró ahí y afirmó que Blanco demostró su poca educación y su escasa cultura, y remató: no estamos para nada contentos. Yo puedo hablar por mí mismo, pero sé también que el profesor Ricardo Antonio Lavolpe tampoco está de acuerdo con lo que sucedió. Por si no fuera poco, en el mes de marzo Alejandro Blanco publicó en su canal Al Expuesto la entrevista que le hizo Álvaro Morales, donde este se la pasó mofándose, siendo su pretexto perfecto para seguirlo madreando. El señor Emilio Azcárraga es tan chingón que compró a uno de los miembros del asqueroso antiamericanismo y mandó a Cuauhtémoc Blanco para bajarlo por los chescos. Dime si no es chingón Emilio Azcárraga. O sea, un visionario. Dijo, ¿quién es representante del antiamericanismo? Tráetelo, Cuauhtémoc, bájamelo por los chescos. De esa misma entrevista surgió la siguiente polémica que causó mucho revuelo los primeros días del 2025, pues Álvaro Morales despotricó cuánto pudo en contra de David, no bajándolo de pateño de la televisión deportiva, burlándose hasta de su físico y de su aporte a las mesas de análisis. ¿Cómo lo considera? No se prepara, bastante limitado, muy limitado. Hace como que trabaja mucho, él se vende que trabaja mucho, está así, y hace que sí, hay que ser efecto. Un tipo que un día dice... ¿Pero da rating, genera rating? ¡Claro! Es el mejor comentarista patiño de la historia. Es un salón de la fama. Yo lo reconozco. Salón de la fama. Es salón de la fama. Va a pasar como el más grande patiño de la historia de los comentaristas deportivos. O sea, José Ramón, ¿cómo lo trataba? Lo trataba mal. Ok. ¿Cómo se lo traían en los protagonistas de bajada? Y para sorpresa de muchos, David terminó reaccionando a todos estos comentarios en su contra, pues 3 semanas después, ya en el mes de abril, apareció en el podcast de Más Deporte que se produce ahí mismo en Televisa, y el ruso Samo Gilly no dudó en traer el tema a la mesa. Mira, ¿por qué es tan puntual contigo? Bueno, no lo sé. Ya verá que tendrá un problema porque a lo mejor me tiene envidia, ¿no? Faitelson terminó confesando ahí mismo lo que Álvaro ya había ventilado en el canal de Ricardo Peláez, que el propio David había pedido a los directivos no trabajar más con el brujo, como petición especial. Yo no tengo ningún problema con él, no trabajo con él. Mi contrato en ESPN tenía una cláusula que decía, por primera vez en mi vida y única en mi vida, decía, no vas a trabajar con Álvaro Morales, y ya se acabó. No va de acuerdo con mi escuela periodística, no va de acuerdo con mi forma de pensar en la vida, y se acabó. No ¿Tú sugeriste esa cláusula? No la sugerí, la exigí. El ruso, consciente de que estaba tocando fibras sensibles en esa charla, aprovechó para rascarle más al tema, provocando que por fin Faitelson se desahogara y de paso contara una anécdota inédita hasta ese momento, sobre cómo Álvaro Morales en sus inicios pretendía ser como él. Ya verá que tendrá un problema porque a lo mejor me tiene envidia, porque a lo mejor pretende ser lo que yo ya soy, no lo sé. Yo lo conozco desde
desde que un día me dijo en la redacción de ESPN, me dijo, es que yo quiero ser como José Ramón y como ti. Le dije, bueno, está bien, pues tienes mucha madera para hacerlo, chico joven, le gustaba mucho el béisbol, lo haces muy bien, voy a llegar como sea. Bueno, intentó por el camino periodístico, no le funcionó y después creó un personaje. Morales ya no respondió a la polémica, sin embargo sí le echó más limón a la herida, invitando a su programa Generación F a José Ramón Fernández, con un mensaje muy claro, haciendo válido el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo, y no dejó pasar la oportunidad de tirarle de nuevo. Esta familia, no te va a traicionar, ¿eh? No te va a traicionar, ¿eh? Maravilloso, Tuca. Con esto ya tenemos. Porque eres experto en que te estén traicionando cada rato, cabrón, ¿eh? Qué pena, ¿no? Sí, qué pena. Pero bueno, tantos años formando tú el antiamericanismo y ahora ya los bajan por el mandado, pero bueno, en fin. Al mes siguiente, en mayo, tuvo uno de sus peores meses en todo el 2025, pues todo comenzó con la periodista Carmen Aristegui cuando presentó su programa de radio, una investigación especial en la que tituló Los Televisa Leaks, en los cuales filtró cómo desde la empresa de Emilio Azcárraga se organizan todo tipo de campañas de desprestigio. Presentamos varios reportajes aquí que nos mostraron y nos siguen mostrando cómo desde la principal televisora del país y la principal generadora de contenido en español se creó un conjunto de campañas, se estableció un lugar al que ellos mismos denominaron Palomar. Si bien este escándalo no involucró en lo absoluto a David, José Ramón Fernández aprovechó el alboroto para volver a despotricar en su contra, tal y como lo había venido haciendo desde que renunció a ESPN en 2023. Hay gente que contrata a comentaristas para hacerlos metralleta. ¡Pum! Ahí, dale con todo. Sí. ¿Ya supiste lo que pasó con el Palomar? Sí, por supuesto. ¿Qué crees que había en el Palomar? Palomas para matar. ¿Es un comentarista que contrataron recientemente? Uno de tantos, un sicario. Uno de tantos. El comentario en sí de José Ramón nació del tema de la expulsión del León del Mundial de Clubes por multipropiedad, siendo el más beneficiado de esa situación el América de Televisa. Sin embargo, Joserra se desvió por completo del tema principal y empezó a atacar a Faitelson, e incluso involucrando hasta a su esposa. David Faitelson. Después de 2 viajes a Europa, con todo pagado, con la mujer al lado, en primera clase, España, Oviedo. Ay, Jesús, maravilloso, Dios. Oh. Ahora te mato porque el jefe es otro y me paga. A mí me gusta que pongas estas cosas sobre la mesa. Tú tienes información, hablas de David. Un sicario. Un sicario. Está muy fuerte eso. Palabras fuerte, ¿eh? Disque del periodismo, que ya no existe. Ok. Obviamente las opiniones no le causaron nada de gracia a David, que inmediatamente ese mismo día le contestó a José Ramón Fernández con un tuit, donde de entrada le aclaró el tema del boleto de avión de su esposa, con el que viajaron al Salón de la Fama en España en 2023. Pero más adelante de ese mismo mensaje llegó el peor golpe que Faitelson le ha dado en toda su vida, a quien llegó a llamar como su padre, pues David ventiló la adicción de José Ramón Fernández a la en sus tiempos en TV Azteca. Y por eso le advertí, yo no me voy a ir como se fue André Marín. André recibió un tratamiento de traidor, por lo mismo que me pasó a mí. Estimado señor Fernández, usted se refiere a mí como sicario, una palabra muy dura en los tiempos que vive el país. Siento mucho que sea tan irresponsable, debe ser la edad. Ahora bien, quizás se le venga a la memoria lo de sicario por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca. Recuerde que fue tan grave que el dueño de la empresa lo separó del cargo y lo envió a usted y a su señora esposa con todo pagado a España para intentar que se recuperara. Espero que en realidad se haya recuperado. Es lo único que podría entenderse en la relación con la palabra sicario. Muchas gracias, señor Fernández. Este comentario fue auténtica dinamita para los dos, pues no solo se terminó de romper la relación de alumno-maestro de manera definitiva, sino que los pocos lazos que aún los unían también desaparecieron, como su relación con sus hijos e incluso colegas que decidieron tomar partido. Tal es el caso de Odín Ciani, quien a los pocos días le dio una entrevista a Ricardo Peláez para su canal de YouTube, y ahí se encargó de poner a Faitelson como un mal agradecido, básicamente recriminándole que no se dejara pisar la cabeza toda su vida. David sale de ESPN y se va a Televisa. Ahora resulta que José Ramón me pegaba, José Ramón me insultaba, José Ramón me lastimaba. Pero ¿por qué no dice que José Ramón lo hizo? Que gracias a él está ahí, a él y a su trabajo. Pero José Ramón le abrió una brecha de trabajo. Hoy un anciano de 79 años de edad, porque es normal, y un hombre que quiere ocupar su lugar, que jamás lo va a tener, porque José Ramón es un periodista hecho y derecho, es un hombre que tiene más de 50 años trabajando en los medios de comunicación como líder de opinión. Y David
Perdóname, pero David es una veleta. David un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, un día se queja de una cosa. Por este comentario no fue más que un spoiler de lo que vendría en la gran final de Clausura 2025, pues Odín, muy molesto por lo que hizo Faitelson, trató de desquitarse, y en lo que no podemos calificar más que como una emboscada, el reportero de ESPN se coló junto con su camarógrafo en un lugar estratégico en el que sabía que sí o sí pasaría David cuando se dirigía a su palco de transmisión. Tan truqueado estuvo todo que hasta grabaron el momento exacto con la llegada de David, e incluso se escucha cómo saluda con un cubo para recibir una provocación de Odín, a la que Faitelson terminó refutando con un insulto que Ciani le contestó de manera irada. Tu puta pinche malagradecido de mierda. Odín se victimizó de ese suceso y minutos después dio una entrevista al portal Estadio Deportes en el que básicamente culpó a David de ese bochornoso momento, tratando de hacerlo quedar aún peor. ¿Qué está pasando? Mira, yo he respetado mucho a David y la verdad que me sorprendió. Vino y me dijo, hijo de tu p***. Entonces, pudiendo pasar por cualquier otro lado, vino directamente a mí. Mi camarógrafo estaba a un lado mío. Por obvias razones grabó. Y lo único que alcanzamos a ver es como me dice, hijo. Yo le contesto y le digo, eres un malagradecido, un tipo muy malagradecido. Y la verdad que me da mucha tristeza por David, porque en alguna época fuimos familia. Apenas se venía reponiendo de lo turbulento que estuvo ese mes de mayo, y junio resultó estar igual o peor, pues en ese mes disputó la Copa Oro, y como todos recordamos, TV Azteca por primera vez en muchos años no aceptó comprar los derechos de transmisión, y en su lugar tanto Martinoli como Luis García lanzaron videoreacciones de los juegos, siendo un éxito, pues si bien esta es una práctica usada desde hace años en YouTube, el hecho de tener a los aztecos haciendo lo mismo fue un boom mediático muy importante en el verano. Diciendo, ¿en qué pinche momento nos sorprenden con estas cosas? Faltando 10 cuando la cosa está de la chingada y te va Ronaldo Jr. y con la 10. Con la 10, güey. A ver si no acaba armando un tinglado el pinche Ronaldo, ¿eh? Obviamente esta situación provocó una bomba interna en Televisa, que no soportaron ver cómo en el debut de la selección mexicana en Copa Oro, los aztecos fueron tendencia número 1, sin haber gastado un solo centavo en los derechos de transmisión, por lo que su respuesta fue mandar a Faitelson, tal como lo había descrito José Ramón. ¡Pum! Ahí, dale con todo. Como un sicario, a pegarle con todo a quienes supuestamente son sus amigos. Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada contra Cristian Martinoli y contra Luis García. David no los bajó de payasos y vulgares, usó todas las cartas morales que se le ocurrieron en ese momento. Incluso hasta sacó un discurso de que él trata de hacer contenido que sus 3 hijas puedan ver sin sentirse incómodas, y todo con una bandera de Televisa contra TV Azteca. Tu límite sea lo que tus hijas pueden ver en televisión. Es decir, que mis hijas puedan ver una transmisión de fútbol y no sentirse de alguna manera avergonzada por lo que dice su padre. Sin embargo, Martinoli fue el que dio la estocada final en este tema. Si bien Televisa hizo hasta lo imposible por impedirlas hacer sus transmisiones, incluso amenazando con pleito legal, Cristian sí que logró taparle la boca al cero del micrófono, pues consciente de lo que acababa de ventilar un mes antes con el tema de la cocaína, este amagó con decir todas las demás cosas que pasaban en la redacción, dejándole una indirecta muy clara a David Faitelson de que él también tenía cola que le pisaran. Contar lo que pasó. No. Acabo con todo, güey. La mesa así, pum. Güey, como fichas de dominó, pac. Por eso yo lo que pido es mesura. Ecuanimidad. Mesura y memoria. No, memoria. Mesura y memoria, güey. Y no metamos pinches pedos personales. Empiezan a aparecer, señor Medrano. En el mes de agosto, David estuvo en el ojo del huracán por presentar en su programa una investigación especial en la que ventiló el descomunal sueldo del entonces delantero de Cruz Azul, Giorgio Giacomakis, y cómo se estaba despilfarrando un dineral de manera increíble por el jugador al que ya le estaban buscando acomodo en el mercado. Cruz Azul ha acordado pagar $10 millones a la MLS por la ficha, $13.2 millones al futbolista como sueldo por 4 años de contrato, $1 millón al representante, $1.320.000 a la gente, $3.350.000 por bono de firma de contratación. El gran total nos da $28.870.000.
La nota en sí era un escándalo por tales cantidades, pero lo que más fuego dejaba al final del reportaje era la insinuación de que Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales, dando a entender que se ha llevado sus buenas comisiones por las contrataciones y amagando con presentar una segunda parte en ese mismo reportaje con más detalles al respecto, cosa que nunca pasó. Así como cuentas bancarias de un banco de Luxemburgo donde se manejan grandes cantidades, 3, 4 millones de dólares al mes, a nombre de un tal Iván Daniel Alonso Vallejo. ¿Le suena ese nombre? Lo que más llamó la atención de todo esto es que no solo los aficionados de Cruz Azul se le fueron encima, sino que sus propios compañeros, Marc Rosas y el ruso Samoghili, lo criticaron y tacharon, siendo que trabajaban en la misma empresa y que técnicamente al hacer esos comentarios estaban atentando contra el lugar en el que siguen laborando. Pero esa reacción no fue más que un reflejo de lo que es la relación de David con sus actuales compañeros en TUDN. Damián Samoghili afirmó en sus redes sociales que hay gente interesada en desestabilizar a Cruz Azul. Pero de tus compadres, que son los que hablan con... O tus ex compadres, perdón. O no sé, ya, no sé. David, eres muy hábil para desviar la atención del trabajo que estás haciendo para desestabilizar al Cruz Azul con una investigación de claras malas intenciones, sobre todo con un ataque directo a un directivo acusándolo sin prueba alguna. Siguiente ataque donde Faitelson se montó como un auténtico sicario del micrófono fue en el mes de octubre, cuando se dio a conocer que Jesús Martínez tenía una orden de aprehensión en su contra por la demanda de Grupo Lauman, a lo que David se dio la tarea de entrevistar al abogado que llevaba el caso de la parte acusadora, Paulo Díez, en un movimiento estratégico por parte de Televisa, pues la charla no fue publicada en sus espacios de TUDN, sino en el mismo noticiero estelar de Televisa, como un golpe mediático para afectar la imagen del rival en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, ¿podemos decir que hoy el presidente de Grupo Pachuca es un prófugo de la justicia? Bueno, claramente existiendo una orden de aprehensión y la persona no se pone a disposición del juez inmediatamente, pues aunque sea temporalmente, efectivamente, hay que considerarlo de esa manera, David, como un prófugo de la justicia. Incluso David se mofó públicamente de todos los intentos que hicieron desde Fox Deportes de limpiarle el rostro a la familia Martínez y prácticamente exhibiéndolos como lo peor. Pero ¿viste el video que hasta el Papa, que en paz descanse, hablaba bien de Jesús? Caray. No, que video. No alcancé a verlo bien. Maravilloso video. El siguiente momento mediático en el que Faitelson se volvió tendencia fue cuando en noviembre, de cara al cruce de cuartos de final entre Rayados y América, hizo un comentario burlón contra Willy González, personaje de la televisión regiomontana, con quien ya tienen historial en el que ambos se atacan pero no actúan realmente. En mi caso voy a hablar. Si tú vas a vender boletos, Willy, a vender boletos, no eres un periodista, punto, no lo eres, y yo no te creo como periodista y no tienes el valor ni la credibilidad como periodista. Entonces ya la acusación, no sé si es hasta más seria o menos seria, pero ya la hizo un ejecutivo de multimedios acusándonos de que nosotros teníamos una campaña. Me parece que Willy González se equivoca, y con todo respeto, Willy, te lo digo desde acá directamente, es bajo tu responsabilidad, Willy González y multimedios, si a una persona de esta empresa le sucede algo en su visita el fin de semana a Monterrey. Y es que el show que habían montado desde multimedios para impedir que Gilberto Mora jugara ante Tigres provocaron que David los pusiera en su lugar, pero al cubrir Rayados contra América fue que le dejó un recadito a Willy, que como parte de su circo le contestó en vivo en su programa. El pinche Willy, ahorita me lo voy a agarrar. Ahora está muy ofendido porque no dan horas. Amenazándolo con agarrarlo a golpes de forma real. ¿Qué onda, David? Soy Willy González de Multimedios. Oye, buenos días. Estoy viendo un video y te lo voy a hacer llegar ahorita en unos instantes a tu WhatsApp, en donde estás diciendo tú públicamente en la zona de prensa, David, dices textualmente: pinche Willy, lo voy a agarrar a madrazos. Aquí estoy para servirte en el terreno que quieras. Este escándalo no escaló a más, pero está claro que tarde o temprano este par se volverán a cruzar en vivo, y ahí sí habrá que ver qué tanto fue humo y qué tanto es real ese pique que se tienen en redes sociales. Tenemos que poner un alto, David Faitelson, pero jamás esperé de ti que me andes mandando mensajes ahí con la gente de que me vas a golpear. Vienes al Monterrey Toluca mañana, ¿verdad? Mañana nos vemos. Y finalmente este año bochornoso para Faitelson cerró en la final de la Apertura 2025, donde fiel a su estilo trató de incendiar el encuentro desde la previa, criticando la decisión del turco Mohamed de derrotar al portero, cuestionando su ética y moral. Luis García va como titular esta noche por el Toluca.
según reporta Marco Cancino. No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González. Hoy el turco me parece que ha dado un golpe que le falta moral, le falta ética. No puede ser que un chico como Hugo González, que también te sacó balones importantes en la ida, lo castigues dejándolo en la banca hoy. Estos comentarios llegaron a oídos de Antonio Mohamed, que se guardó el coraje hasta el final del partido, y pese a que su equipo acababa de conseguir el bicampeonato, el turco tenía una sola cosa en mente: desquitarse con Faitelson, por lo que desde que acabó el partido empezó a dar mensajes en contra del analista. No hay nunca que hablar antes, mucha prensa habló antes, hablaron antes. Ese gordo de Faitelson decía algo, que dijo cosas antes del partido, ahora lo voy a ir a buscar. Sí. Con Faitelson, estuvo muy desubicado, no, en serio, ¿eh? ¿Cuándo? Es una mierda, eso te voy a decir. Habló de mi ética y de mi moral, porque hizo un cambio del arquero, antes de la transmisión. Yo estaba de vestidor. Entonces, que baje y que me venga a decir acá a ver si tiene huevo. Bueno, ahora le decimos, oye, Tony. En la versión de Faitelson, cuenta que un directivo del canal le informó lo que estaba pasando y que Mohamed no quería darle entrevistas a sus compañeros, así que bajó inmediatamente para hablar con él y tratar de aclarar las cosas. Ese fue el momento de un video que se viralizó, donde efectivamente se notó a un Mohamed muy molesto, reclamándole en la cara a David, aunque no existe audio, por lo que queda la interpretación de todo lo que se dijo. Pero según David Faitelson, fueron una lluvia de insultos, descalificaciones y una amenaza con soltarle un cabezazo. Al término del partido, después de la celebración, fue llamado para dar una entrevista con mis compañeros de TUDN. Recibí una llamada del productor donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que bajara a verlo. Bajé a la cancha corriendo, acompañado por André Marín Jr., que iba conmigo. Crucé el campo entre las celebraciones y fui a un costado del vestidor donde el entrenador del campeón estaba disfrutando de unas largas bocanadas de un puro. Enfrenté a Mohamed y le dije que aquí estaba y que si tenía algún problema conmigo lo podíamos resolver, no hay ningún problema, pero que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa. Primero le pedí, hay que decir una cosa, antes de esto, primero le dije, vámonos a una oficina, a un lugar más privado, porque aquí hay mucha prensa y nos van a grabar y no queremos armar un espectáculo. Estaba fuera de sí, no respondió a eso. Cuando le dije que le diera entrevistas a otros compañeros de Televisa, de TUDN, que estaban ahí, Mauricio Imay, Alex de la Rosa, Marc Rosas, Marco Cancino, me respondió, solo le doy la entrevista a Televisa si te mandan a ti a la mierda. Empezó enseguida una discusión acalorada de él, ante la presencia de directivos del Toluca, estaban allá a 3 metros. Le dije a Mohamed insistentemente, aquí no, aquí hay muchos medios, busquemos otro lugar. Nada lo contenía. Luego, como nunca, me vio a los ojos con una sensación, yo diría de odio profundo, esa es mi impresión, y me dijo, cuidado que te pego un cabezazo. Yo le respondí, Kilo Turco, por favor, oye, te conozco hace 35, 37 años. Al final, Mohamed concedió una entrevista con TUDN para ofrecer disculpas públicas. Primero que nada, yo pedí esta comunicación con ustedes porque quería pedir unas disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia, por mi exabrupto en el momento de los festejos, donde era todo felicidad y bueno, me ganó la calentura de ese momento, de algo personal que me pasó con un colega de ustedes. Aunque eso sí, desde que empezó ese programa especial, se aclaró que el propio Mohamed pidió que no estuviera David, por lo que queda claro que el problema todavía no se soluciona. Y la gente seguramente dirá, bueno, ¿y dónde está David después de lo que pasó? El propio Turco, y ahora lo platicaremos, pidió que David no estuviera por ahora. Faitelson habló precisamente de esta situación en el programa de La Jugada y mostró su inconformidad por permitirle a Mohamed hacer la alineación del programa, de los que lo iban a entrevistar, por lo que queda claro que a este novelón le quedan varios capítulos en este nuevo 2026. Me parece muy correcta la manera en la cual se disculpa el Turco Mohamed. Quizá tardó un poquito en hacerlo, pero bueno, siempre es bienvenida una disculpa de esa manera. Lo que sí lamento mucho es que él puso la alineación del programa donde se disculpó. Entonces, mal por él y mal también por quienes se lo permiten, ¿no? Al final, David Faitelson no necesita gritar para generar ruido. Su sola opinión divide, incomoda y enciende debates. Para algunos es el periodista más incómodo del deporte mexicano, para otros el necesario. Pero si algo es indiscutible es que su figura confirma una verdad. Así como lo dijo algún día Cabezuco, el morbo vende y Faitelson lo sabe muy bien.
Dime lo que opinas, cómo crees que le vaya en este 2026 a David Faitelson. Déjalo acá abajito en los comentarios, me importa muchísimo tu opinión. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.